Cambiar sus papeles aún es posible ahora mismo. Con VAWA, muchas personas califican sin necesidad de la ayuda de un esposo o de un hijo.
Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bueno, es una bendición grande de parte de Dios en esta tarde que Dios nos ha regalado, ya casi las 5 de la tarde, y pues nos sentimos muy bendecidos de parte de Dios, porque Dios nos ha dado un nuevo día, un nuevo día muy bendecido, porque eso es lo que cuenta, que nosotros estemos sanos, estemos de pie. Esa es la mejor bendición que nosotros podemos tener, estar sanos, aunque tal vez no tengamos abundancia de dinero, pero muchas veces Dios nos bendice con salud, porque hay muchos que tal vez tienen riquezas, tienen tantas cosas, pero no las disfrutan. Para ser feliz en la vida no es necesario tener tantas cosas. Muchas veces las cosas mínimas que Dios nos da, las cosas más pequeñas, las sabemos valorar más, porque son cosas de que a nosotros nos ha costado, y por eso nosotros miramos las cosas de otra manera. Pero cuando las cosas que nos han regalado no nos han costado, no las valoramos. Y así mismo son las cosas de Dios. Dios poco a poco nos va dando de su gracia y de su amor. Y cuando Él ve que nosotros le tomamos interés a eso poco que nos ha dado, Él mira el interés que nosotros tenemos de hacer las cosas. Él ve la obediencia y el amor que nosotros tenemos. Entonces Dios nos comienza a dar más. Pero Él ve que nosotros realmente valoramos las cosas. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso Dios no nos da todo de un solo, porque Él conoce nuestros corazones. Es una bendición esta noche que Dios me permite poderte impartir nuevamente su bendita palabra, de poderte llevar este mensaje, de que tú puedas conectarte con Dios a través de este mensaje que Dios trae para tu vida, que sé que va a ser de mucha bendición, que ya Dios ha preparado. Me ha preparado de antemano para poder impartirte esta palabra. Ya Dios ha tratado con mi corazón para yo poder ser ese vaso útil, para yo poder ser ese vaso que Dios deposite de ese aceite, de esa fragancia, de ese perfume fragante. Y esta noche vamos a hablar un tema muy, muy profundo. Un tema muy profundo, con mucha profundidad, que vas a conocer. Porque tal vez has vivido toda tu vida. Tal vez has vivido tu vida y realmente no sabes por qué es que tú estás de pie o por qué tú respiras. ¿Y quién es el que te brinda todas estas cosas? ¿Quién es el que te da el soplo de vida? Vamos a hablar de algo muy, muy especial
que tú vas a conocer, mi amigo, que anteriormente yo no conocía. Que anteriormente yo no conocía quién era Dios. Pero hasta que Dios se me reveló a mi vida. Hasta que yo pude tener un reencuentro con Dios. Pude conocer verdaderamente quién es Dios. Y el amor que Dios tiene a sus hijos. Por eso yo hoy te voy a mostrar esto que Dios me ha dado. Te voy a mostrar. Y el tema se titula ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Porque muchos solo saben que existe un Dios. Y honestamente muchos, ellos dicen que no hay Dios, que ellos solo nacieron. Muchos piensan de que Dios no existe. Muchos son ateos. Porque Dios todavía no han tenido un reencuentro con Dios. Hasta que nosotros tenemos un reencuentro con Dios, nos damos cuenta que sí Dios existe. Que sí Dios existe. Pero todavía no lo conocemos a profundidad. Y dice, te voy a dar una introducción, lo que yo pude encontrar basado en la Biblia. En el bosquejo que yo tuve, te voy a mostrar, dice, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Junto con el Padre y el Hijo con el Padre y el Hijo, dice, la persona activa. La persona activa, el cual el mundo que guía y enseña y consuela. Dice, podemos conocer que el Espíritu Santo es en verdad una persona divina, porque el Espíritu posee una mente, emociones y una voluntad, piensa y conoce. Es espíritu y puede ser contristado. El Espíritu Santo intercede por nosotros. El Espíritu Santo toma decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo es Dios y la tercera persona de la Trinidad como Dios. El Espíritu Santo puede funcionar verdaderamente como consolador, como consejero y consolador, tal como lo prometió. Esto es, mi hermano, esto es realmente lo que nos relata quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Pero más adelante yo te voy a dar muchos versículos, mucha Biblia, para que tú entiendas quién en verdad es el Espíritu Santo.
te voy a dar mucha Biblia para que tú conozcas quién es Dios, quién es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, San Juan 14, 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre para que os dará otro consolador, para que esté con vosotros por siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce, no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará con vosotros, y no os dejará huérfanos. Vendrá a nosotros, dice. Lo que Dios nos habla, que el Espíritu Santo, Él nos habla acá, que Dios dice que nos dará un consolador. Jesús dijo, yo rogaré al Padre para que nos dé un consolador y Él estará con vosotros. Dice, estará con vosotros todos los días. Dice, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice. Ese es el Espíritu Santo que Dios nos va a dar, que Dios, mi amigo, nos va a enviar. Ese es el Espíritu Santo, dice, el cual el mundo no conoce. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que Dios te va a dar cuando tú le recibes en tu corazón, cuando tú le confiesas como único y salvador de tu vida. Es el Espíritu que viene a morar en nosotros. Por eso el versículo que te acabo de leer dice, el cual el mundo no conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque mora en vosotros. Es decir, tú todavía no conoces al Espíritu Santo porque todavía no le has recibido. Todavía tú no has abierto tu corazón para que Él venga a morar en tu vida. Él todavía no te conoce, pero Él quiere manifestarse en tu vida. Él quiere venir a morar en tu corazón y Él haga morada en tu vida. Por eso yo te decía que te iba a dar muchas instrucciones de quién es este personaje. Entonces dice la Biblia que Jesús le rogó al Padre para que nos diera el Consolador. Por eso Él dijo, yo miré, pero les dejaré el Consolador y estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa fue la promesa, mi amigo, que Él nos dejó antes de que Él se fuera al cielo, antes de que Él descendiera al cielo. Él dice que se les apareció a los discípulos y les dijo que por qué tenían temor. Se les apareció. Mas sin embargo dice la Biblia que Él les dijo que no tuvieran temor, que Él les iba a dejar este Consolador. Que tal vez tú todavía no le conoces, mi amigo. Y si yo me tomo el momento, el tiempo de explicarte todos estos temas a profundidad, es porque realmente
Dios tiene el anhelo y el interés de que tú le conozcas, de que salgas de donde estás, de las tinieblas. Estos son temas, amigo, de que realmente solamente alguien que tiene el interés de que conozca las cosas espirituales de Dios se va a tomar el tiempo. Pero al mundo no le interesa conocer quién es el Espíritu Santo de Dios. Pero tú vas a recibir esta gran bendición, mi amigo. Cuando tú verdaderamente tienes un reencuentro con Dios, las cosas van a cambiar de tu vida. Cuando verdaderamente tienes un reencuentro con Dios, tu vida va a ser transformada. Entonces, eso es lo que Dios nos explica. ¿Quién es este personaje? Es un ser extraordinario. Dice la Biblia que Él es un ser extraordinario, que Él tiene emociones, que Él tiene sentimientos como los de un ser humano. Porque tal vez muchos lo conocen que es como un fuego o como un viento. Pero yo, escudriñando la palabra de Dios me explica de que este personaje es un ser divino, que Él está en todas partes y que Él viene a morar en nuestros corazones, porque es Dios mismo manifestándose en Él. Eso es realmente quién es el Espíritu Santo. Y eso lo vas a conocer, mi amigo, solamente cuando tú abres tu corazón, cuando tú sientes un anhelo profundo en tu corazón de que Dios te está llamando, de que Él quiere llegar a tu corazón. Dios deposita de su espíritu en tu corazón. Entonces Él viene a hacer morada en tu corazón y Él se queda. Pero es un ser extraordinario. Es un ser extraordinario porque Él, en los momentos que tú estás atravesando una dificultad, estás atravesando un proceso, estás atravesando tantas cosas, Él viene, amigo, y Él te consuela. Si tal vez estás entristecido por alguna situación que hayas atravesado en tu vida, Él te consuela. No solo te consuela, sino que te levanta. Él es el Espíritu Santo, el que Dios nos ha enviado. Y automáticamente tú vienes y le recibes en tu corazón. Y Él viene a hacer aposento en tu vida. Por eso el versículo dice, el cual el mundo no conoce, el cual todavía el mundo no conoce, porque desde el momento, amigo, de que Dios se te revela, ese personaje viene a ser morada en tu corazón. Y es un ser que no se va a apartar de tu vida por ningún instante. En ningún momento Él se va a alejar de tu vida. Es Jesús mismo, porque está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres en uno. Y este ser es el que tú necesitas, mi amigo, para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea moldeada. Este ser es el que tú necesitas.
para que Él comience a guiarte. Porque este personaje, Él es el que nos guía, Él es el que nos dirige, Él es el que nos enseña. Sin este ser nosotros no somos nada. Él es el único que te va a ayudar en las dificultades que estás atravesando. Él es el único. Por eso dice la Biblia que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y dice la Biblia que la tierra estaba desordenada. No tenía ninguna función la tierra. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu de Dios, mi amigo, ha existido desde tiempo atrás. Desde el tiempo anterior. Él no tiene principio ni fin. Él es el que, este personaje, Él es el que crió todas las cosas. El que ordenó las aguas, el que separó las aguas. El que hizo todas las cosas. Este es el que nos ayuda a nosotros a ser guiados. Él es el que nos enseña. Él es el que nos hace entender tantas cosas, mi amigo, que nosotros estamos haciendo incorrectamente, porque Él comienza a revelarnos su plan. Él comienza a revelarse en su palabra, comienza a hablarnos, comienza a dirigirnos. Porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no ha de ser revelado. Y ni que ha de ser manifestado. Él es el que revela, amigo, todo lo oculto, todas las cosas que están ocultas, las que están encubiertas, Él las desencubre y las saca a la luz. Por eso cuando nosotros venimos a los caminos de Dios, amigo, Él les descubre todo lo que está encubierto, Él lo destapa y lo pone a lo libre. Nos destapa el panorama delante de nuestros ojos para que nosotros entendamos que estamos haciendo las cosas incorrectamente. Es Dios mismo. Y Él nos va a ser dado cuando nosotros venimos y le recibimos. Pero los que todavía no le conocen son aquellos que tienen cerrado su corazón. Son aquellos que rechazan la palabra. Pero los que ya realmente ya le hemos recibido, ya hemos sido lavados con su sangre bendita, nosotros ya Él se nos ha revelado y le hemos recibido. Entonces, por eso la Biblia dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Los que no le han recibido todavía son aquellos que no quieren recibir esta palabra, porque desde el momento, mi hermano, que Dios toca tu vida, toca tu corazón con una palabra, Él ya está queriendo entrar a tu corazón. Es un ser muy extraordinario, que a un debido momento tú vas a tener un reencuentro con Él. A un debido momento vas a tener ese reencuentro con Dios. Y tú vas a decir, realmente Dios sí existe. Es Dios mismo. Él es el que te quiere ayudar, mi amigo, a salir de ese pozo de la desesperación, de esa tristeza que estás atravesando. Él es el que te va a ayudar a consolarte de esa angustia que sientes en tu corazón
por las dificultades que has estado atravesando, por tantas cosas que has estado atravesando en tu vida. Dios te dice que hoy te va a sacar de ese lugar, de ese pozo de la desesperación, porque no estaba siendo guiado por Él. Así te dice Dios, que Él te va a sacar de ese lugar donde no entendías las cosas, no entendiste por qué te pasaron tantas cosas, por qué atravesaste ese proceso, por qué estás atravesando ese proceso. Él te va a ayudar a entender todas estas cosas. Él te va a ayudar a entender, mi amigo, muchas cosas. Él es el único que puede consolarte. Él es el único que puede darte ese consuelo en tu alma cuando se siente abatida por tantas cosas. Él es el que va a guiar tu familia, va a guiar tu generación. Tú vas a tener, cuando tú le recibes a Él en tu corazón, tú tienes esa cobertura, tú tienes esa protección sobre tu vida y Satanás no va a poder tocarte ni destruirte. Pero muchos ignoran quién es el Espíritu Santo. Realmente, si a ti te interesara quién es Dios, quién realmente es Dios, estuvieras escuchando. Pero todavía no has tenido ese reencuentro, todavía Dios no te ha procesado, todavía no has pasado por el pozo de la desesperación, todavía no has pasado por ese pozo de la desesperación. Desde el momento que Dios hace que tú toques fondo, desde el momento que Dios permite estas cosas, es porque Él quiere acercarse, Él quiere que tú recibas este personaje. Porque Dios va a permitir muchas cosas en nuestra vida. Dios va a permitir tantas cosas en nuestra vida, muchos azotes, y vas a preguntarte ¿por qué? ¿Por qué yo estoy atravesando tantas dificultades, tantos problemas? Pero Dios, mi amigo, está preparando nuestro corazón, nos está moldeando, nos está quebrando, nos está quebrantando para que nosotros dependamos de Él. Porque si nosotros no dependemos de Dios, nosotros vamos a fracasar, nosotros todo se va a venir abajo. Este es de quien Dios quiere darte, mi amigo. Este es quien realmente Dios quiere depositar en tu corazón, que todavía no le has conocido. Y por eso no se te ha sido quitada esa venda de los ojos. Por eso no puedes ver más allá. Por eso hay una venda en tus ojos que no puedes ver. Pero Dios hoy, mi amigo, Dios te va a quitar esa venda. Te va a hacer entender muchas cosas. Porque eso es lo que hace Dios, mi amigo. Dios nos limpia. Dios nos quita tantas cosas de nuestra vida, de nuestro corazón. Por eso Él dijo. Por eso Él dijo que todos nuestros pecados Él los iba a limpiar y los iba a echar en la fondo de la mar. Él, cuando nosotros le recibimos, mi amigo, cuando nosotros recibimos a Dios en nuestro corazón, Él limpia nuestros pecados, nuestras enfermedades. Dice la Biblia que Él se las llevó en una cruz. Él se llevó todas estas cosas para que nosotros, para que esta persona sea depositada en nuestra vida. Eso es el Dios mismo.
el cual el mundo no conoce. Por eso siempre, amigo, siempre hay un tormento en tu corazón. Por eso no sientes esa paz, por eso no sientes ese consuelo, esa tranquilidad, porque todavía Dios no está en tu corazón, porque todavía no está esta persona divina. Esta persona viene a morar en tu vida solamente cuando tú le recibes en tu corazón, cuando tú le confiesas con tus labios, cuando tú haces esta confesión de fe en tu corazón, este personaje viene a morar en tu vida y Él te da esa paz y ese consuelo. Entonces dice la Biblia, entonces te voy a explicar cuáles son las funciones, cuáles son las 7 funciones del Espíritu Santo. Y dice, en su introducción dice, las 7 funciones del Espíritu Santo son más comunes. Los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia y piedad y temor de Dios. Estos dones, dice, son disposiciones permanentes que ayudan a los cristianos a ser dóciles y a la voluntad de Dios y vivir su fe. Ahora dice, paso número 1, dice, los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, ayuda a ver todo lo de Dios y a valorar las cosas espirituales sobre las materiales. También dice, en el número 2 dice, entendimiento, permite comprender mejor las enseñanzas de la Biblia y la voluntad de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Te ayuda a entender muchas cosas. Él te da sabiduría y entendimiento. También dice en el número 3, consejo, brinda la capacidad de discernir el bien y el mal y tomar decisiones acertadas en la vida diaria. Por eso yo te decía que este personaje, él es el que te guía. Él es el mejor consejero para que no vayas a fracasar. En el 4 dice, fortaleza, otorga el coraje para sobrellevar en la fe y resistir las tentaciones y dificultades. En el 5 dice, ciencia y conocimiento, permite conocer la presencia de Dios en la creación y comprender el plan de Dios para el mundo. Dice en el 6, piedad, fomenta una relación fiel, respetuosa con Dios, así como el amor, el respeto a los demás. En el 7 dice, temor de Dios, no es miedo terrorífico, sino un profundo respeto y reverencia por la santidad de Dios. Estas son todas las cualidades
las funciones de que tiene el Espíritu Santo de Dios, a la cual Dios se los ha sido dado. También dice los atributos y naturaleza, las cualidades que tiene este personaje. Dice, persona, posee personalidad y una mente. Lo que yo te decía, que este personaje, él posee mentalidad, pensamientos y emociones. Dice, personalidad es una persona espiritual, no una fuerza o influencia impersonal. Divinidad, dice, es plenamente Dios en un miembro e igual de la Trinidad junto al Padre, al Hijo. Presencia, puede estar en todas partes al mismo tiempo como una influencia que es a la vez personal y omnisciente. Inspiración y testimonio, dio origen a las Escrituras y testifica del Padre y del Hijo. Inspiración y testimonio dio origen a las Escrituras y testifica del Padre y del Hijo. Dice, santificación purifica y santifica a los creyentes para que sus vidas reflejen a Jesucristo, los prepare para morar en la presencia de Dios. Estas son todas las cualidades que este personaje tiene. Y todas estas cualidades mi amigo, vienen a ser una función en nuestra vida cuando Él mora en nosotros y estamos siendo guiados por Él. Y no hay manera que nosotros vayamos a fracasar, vayamos a fallar, de que las cosas no nos vayan a salir bien, porque Él es el que nos revela, Él es el que nos guía, es una guianza divina, de que no te va a abandonar. Pero entonces dice la Biblia, Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Como yo te decía, este espíritu, él puede ser contristado. Él se puede en un debido momento contristarse, apartarse de nuestra vida, porque Él mora en nosotros. Y cuando desde el momento que Él viene a morar en nosotros, Él controla todo de nuestro ser, Él controla nuestras emociones, Él controla nuestro pensamiento, nuestro corazón, Él conoce todo lo que hay dentro de nuestro ser. Y cuando Él mira que nosotros estamos caminando incorrectamente y que ya no estamos obedeciendo, cuando Él mira que nosotros comenzamos a desviarnos, a apartarnos de su propósito, cuando Él nos habla y una y otra vez, pero nosotros ya no entendemos, ya Satanás nos ha cegado, nos ha atado nuevamente. Él se aleja, Él se aparta, porque Él no puede permanecer, Él no puede vivir
dentro de nuestro corazón cuando estamos haciendo lo incorrecto. Él no puede vivir de esa manera. Entonces dice la Biblia en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Eso es lo que yo te decía, mi amigo, que este Espíritu, Él todo lo revela. Para Él no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Y esto es lo maravilloso, mi amigo, que cuando nosotros vamos a fallar, Él nos habla. Él nos habla a través de su palabra. Él nos da sabiduría para hablar. Si anteriormente nosotros no sabíamos cómo dirigirnos, cómo expresarnos, Él nos da esas palabras correctas. Él nos da esa palabra sazonada para poder hablar con reverencia. Él dice que escudriña el corazón de Dios, este personaje. Él te va a revelar todas las cosas que te van a suceder presente. Todo lo que viene, Él te lo va a revelar. Si te va a suceder algo más adelante, si te va a pasar tal vez un accidente o qué sé yo que te va a suceder, Él va a venir y te lo va a revelar. Porque Él revela todo lo oculto de Dios. Él no le puede ocultar absolutamente nada a Dios. Él no lo puede hacer, mi amigo. Mas sin embargo nosotros sí podemos ocultar un sinfín de cosas en nuestro corazón. Mas nosotros sí podemos ocultarle cosas a Dios. Sí podemos mentirle a los demás. Pero Él todo lo escudriña. Aún lo que no hemos todavía dicho, aún todavía lo que no hemos expresado, ya Él lo conoce. Él conoce tu situación, amigo. Él conoce por la situación que tú pasaste. Pero de hoy en adelante ya no vas a volver a pasar esa situación, porque Él se te va a revelar. Él te va a revelar realmente lo que Él tiene para tu vida, mi amigo. Es un personaje divino, que Él viene a morar en un corazón tan pequeño. Él no esconde nada. Él no se enoja. Él no agarra contienda ni ira. Él es manso y te consuela en los momentos de dificultad. Ese personaje es el cual el mundo necesita. Ese personaje, mi amigo, es el que tú necesitas para que Satanás no te destruya, para que Satanás no destruya tu vida. Tú lo necesitas urgentemente. Lo necesitas. Entonces, esto es lo que este personaje hace. Él dice que Él escudriña el corazón de Dios. Él está atento a lo que Dios está hablando. Él tiene puesto su oído al corazón de Dios. Entonces Él viene y Él te lo revela. Él te habla. Él te va a hablar a través de otra persona. A través de otra persona Él te va a hablar. Él te va a decir lo que va a transcurrir en tu vida. Entonces dice en Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, porque hemos de pedir como conviene si no sabemos
pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indeseables, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Eso es lo que yo te acabo de explicar, que dice que Él intercede por nosotros con gemidos indeseables. Cuando nosotros realmente, mi amigo, no tenemos una salida, no hallamos respuesta, Él está intercediendo por nosotros. Es Jesús mismo que está intercediendo. Él dice que Jesús mismo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros para que no vayamos a fallarle o nos vaya a suceder algo malo. Por Él es que estamos de pie, amigo. Por Él es que tú estás de pie. No es porque no es por tu fuerza, sino es que Dios nos da ese soplo de vida que nos sostiene. Este personaje es que el mundo todavía no le ha conocido. O tal vez en un debido momento le conocieron, pero se apartó de ellos. Porque se apartó de ellos. Este es el que tú necesitas, amigo. En estos tiempos que nosotros estamos viviendo, tú lo necesitas en tu vida. Porque si no, vas a perder. Él es el que intercede por nosotros. En los momentos de dificultad, Él está con nosotros. Es Jesús mismo. Cuando no sientas una salida para tu vida, cuando ya no sientas una salida, cuando te sientas, amigo, que tu vida ya está culminando, cuando tú sientas que ya tu vida ya no tiene una solución, hay un Dios que está esperando que tú le abras tu corazón y le conozcas a este personaje. Lo vas a necesitar, mi amigo, en el tiempo que viene a esta tierra. Él es el único que te va a ayudar. Él es el único que te va a guiar, porque Satanás va a querer engañarte. Él es el que te brinda protección. Todo esto que te ha mostrado, que te ha explicado, es algo en profundidad que Dios quiere que tú conozcas, para que el día de mañana no te vayas a ir a topar a un abismo y te pierdas. Para que el día de mañana, mi amigo, no vayas a toparte en un abismo. Él es el que nos guía. Él brinda protección. Cuando tú tienes esta protección divina, nadie podrá tocar tu vida, aunque quieran hacer lo que quieran hacerte, pero tú tienes esta protección de Dios. Mas sin embargo, si tú no la tienes, cualquier cosa puede suceder en tu vida, o bien viene la muerte, cualquier cosa. Por eso Él dijo, amigo, que apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Dios no podemos hacer nada. Si tú estás sostenido, es por la voluntad de Él, por esa voluntad. Porque hay un Dios que intercede por nosotros.
solo por eso. Entonces, es lo que tú necesitas en tu corazón. Pero no vengas a buscarlo cuando ya sea demasiado tarde, amigo. No vengas a buscarlo cuando ya no tengas oportunidad. Hoy tienes la oportunidad. Entonces tú dices, pero yo estoy bien, yo no necesito nada de Dios. Yo tengo todo. Puedes tenerlo todo. Pero no tienes esa guía, no tienes esa guianza en tu vida. No tienes esa guianza. Mas sin embargo, tú teniendo esta guianza, tú puedes compartírsela a tus amigos, a tus hijos, a tu familia. Esto es lo poderoso. Comprender las cosas espirituales. Esto es lo poderoso, amigo. Conocer quién es Dios, quién es Jesucristo en nuestra vida. Cuando tú conoces a Dios, tienes un reencuentro personal con Él. La venda se te es quitada de tus ojos. Y Dios comienza a mostrarte tantas cosas. Dios comienza a mostrarte tantas cosas que anteriormente tú las cometías. Que anteriormente hiciste tantas cosas. Que anteriormente cometí tantas cosas incorrectas. Porque no tenía el conocimiento de Dios. Porque no tenía una guianza. Entonces este personaje es el que te va a guiar. Claramente tú puedes decir, yo puedo dirigirme por sí mismo. Y es correcto. Dios te ha dado esa inteligencia. Pero es una inteligencia humana. Tú necesitas la inteligencia de Dios para enfrentarte a lo que va a venir, para enfrentarte más adelante con lo que vas a enfrentar en tu vida. Mas sin embargo, Jesucristo, mi amigo, con Él se te va a hacer más fácil ser guiado. Con Él se te va a hacer más fácil ser guiado. Entonces dice la Biblia en Hechos 5, 3, 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo de Dios? Mira lo que realmente, por eso yo te dije que Dios revela todo lo oculto. El versículo dice que Ananías y Zafira dice que vendieron una propiedad. Vendieron una propiedad, pero ellos no le dijeron al Espíritu Santo que iban a vender esa propiedad. Entonces dice la Biblia que ellos la vendieron. ¿Hasta dónde puede llegar, amigo? Por eso yo te decía que si nosotros no estamos siendo guiados por Dios, vamos a fallar. Entonces dice la Biblia que ellos vendieron esa heredad, pero murieron. Entonces dice la Biblia que ellos murieron
Y los demás personajes que estaban cerca vieron la muerte de estas dos personas. Porque Satanás se metió en el corazón de estas personas. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y estas personas perdieron la vida. Por eso yo te decía de que nosotros no podemos ocultarle nada a Dios. Ellos vendieron esta heredad, pero le mintieron a Dios. Y la consecuencia fue grande, amigo, cuando nosotros le mentimos a Dios. Cuando nosotros le mentimos a Dios, más tarde Dios nos va a pasar esa lista. Más tarde Dios nos va a dar ese cobro. Y Él lo va a multiplicar. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros le ocultemos nada, mi amigo. Dios no quiere que nosotros ocultemos cosas. Eso le sucedió a estas dos personas por haberle mentido. La mentira, mi amigo. El mentirle a Dios nos puede causar graves cosas. Pero más sin embargo, cuando nosotros conocemos de Dios y tal vez le hemos fallado o estamos haciendo algo incorrecto, viene el Espíritu y nos revela. Viene el Espíritu y nos corrige. Porque Dios nos corrige. Desde el momento que nosotros recibimos a Dios, lo primero que Dios hace es que Dios comienza a corregirnos, a darnos esa corrección. Y nosotros necesitamos diariamente recibir esa corrección de Dios. Necesitamos diariamente recibir la corrección de Dios. Que es ser disciplinados. Pero eso es lo que menos el hombre quiere, recibir la disciplina de Dios. Y menos por alguien más. Es la única manera de nosotros poder desarrollarnos. Dios es el único consejero, mi amigo. Él es el único que nos enseña cómo hacer las cosas. Él es el que nos llena de esa capacidad. No podemos mentirle a Dios. Por eso yo te decía que Él es el que saca todo lo oculto. Si tú estás mintiendo, si tú estás ocultando cosas, si tú, un ejemplo, tú tienes tu pareja, pero tú le estás ocultando cosas a tu pareja y le estás engañando, ese cobro te puede venir más tarde el triple, porque estás fallando. Y más cuando tú vienes a Dios, no puedes ocultar nada. No podemos ocultarle nada, amigo. Porque Él nos revela todo. Por eso tú necesitas que Dios se te revele. Por eso tú necesitas que Dios se te revele para que más tarde, para que Satanás no te engañe. Porque esto fue lo que pasó cuando Satanás, dice la Biblia que cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, Él se le apareció con palabras suaves,
con palabras suaves. Y Dios le había dicho, de todo árbol puedes comer del huerto, pero hay un árbol que es el árbol de la vida, no podés comer. Entonces Satanás le dijo, puedes comer de ese árbol, no va a haber problema. Puedes comer de ese árbol que Dios no te va a decir nada. Y vas a ser como Dios, le dijo Satanás. Entonces Satanás llenó el corazón de esta mujer. Puso ese veneno. Y comió de ese árbol. Y no solo eso. Comió de ese árbol y le dio de probar a Adán. Lo engañó. Por eso yo te decía que si tú estás fallando, estás mintiendo, el que está detrás de todo esto es Satanás. Que Dios lo reprenda, porque todavía no lo has conocido. Tienes esa venda en tus ojos. ¿Qué fue lo que hizo Satanás? Le dijo que comiera de ese árbol. Y más tarde vino Dios y le habló a estas dos personas y les preguntó dónde estaban. Y la respuesta de ellos, dice la Biblia, que ellos se escondieron. Ellos se escondieron. Y Dios les hablaba dónde estaban. Y le dijo a Eva, ¿dónde estás? Yo te dije que no comieras de ese árbol, porque el día que comieras de ese árbol, ibas a morir. Mas ella le respondió que él le había dicho que podía probar de ese fruto. La engañó. Y detrás de todo esto, mi amigo, está el diablo. Si tú todavía no lo conoces a Satanás, las artimañas que él tiene, tienes que conocerlo. Por eso el único que te va a ayudar a ser guiado es Dios Jesucristo. Porque de otra manera vas a terminar engañado. Él usa un sinfín de cosas para engañar a la humanidad. Él usa un sinfín de cosas para engañarnos. Dice en Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y que levantó a los muertos y a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Él es el único que nos da la vida. Y sin Dios no podemos hacer nada, mi amigo. ¿Por qué es que Dios trae todas estas cosas, amigo? Por eso es porque Dios trae todas estas cosas, para que yo te las exprese y te las comparta, para que conozcas la verdad de Dios, para que conozcas cómo tienes que ser guiado. Para que se te revele. Y tú te preguntas y dices, ¿qué tengo que hacer? Yo desconozco de todas estas cosas. Lo único que tienes que hacer, amigo, es recibirla en tu corazón. Como yo tantas veces te lo he dicho y te lo he repetido.
recibirle en tu corazón. Recibirlo. Porque solamente recibiéndolo en tu corazón, tú confiesas tus pecados, tú confiesas tus faltas que tienes, las faltas que yo tenía. Él nos limpia, Él nos lava con su sangre preciosa. Y Él viene a ser templo en nuestro corazón. Es la única manera de que tú vayas a poder enfrentar lo que viene a este mundo. Por eso el versículo dice, el Espíritu que Dios vivificó en Jesús, ese mismo Espíritu va a ser vivificado entre nosotros. Ese mismo Espíritu que está en nosotros, ese es el que va a levantar a aquellas personas que ya partieron de esta vida, que ya están bajo tierra, pero esas personas murieron con Cristo. Esas personas, el día que Dios venga, el día que la trompeta suene, esas personas van a ser las primeras que van a ser levantadas. Porque ellos murieron bajo la voluntad de Dios. Y sin esta persona nosotros no vamos a poder ser levantados. Y si en un momento, tal vez Dios nos dé una sorpresa, ¿cómo vas a ser tú levantado, amigo? ¿Cómo Dios va a poder levantarte si todavía no le conoces? Si todavía Él no te conoce. No hay manera. Pero si realmente Dios te habla, si realmente Dios te trae la palabra, te trae el consejo para que tú entiendas que tú lo necesitas para ese gran día que se acerca. Pero el mundo no lo quiere conocer. El mundo lo que dice es que todo está normal. Esa es la gran mentira que Satanás pone en tu mente, amigo. Tú necesitas a Jesús. Porque lo que se viene a este mundo es algo grande, es algo aterrador. Es algo aterrador. Donde dice la Biblia que el hombre andará errante de un lado a otro. Donde dice la Biblia que el hombre no va a haber paz en su corazón, va a sentir aquel tormento, aquella tristeza en su corazón. Para los que no le recibieron. Pero tú todavía estás de pie. Tú todavía estás de pie, amigo. Tú todavía tienes la oportunidad de decir si realmente yo necesito a Dios en mi corazón. Si realmente yo le estoy fallando a Dios. Soy un pecador. Porque Dios vino por los pecadores. Entonces tú le recibes en tu corazón. Tú ya eres un hijo de Dios. Ya Dios está cerca de tu vida. Por eso decía el versículo que no contristemos al Espíritu Santo, el cual Dios nos ha sido dado para el día de la redención. El día de la redención es cuando Dios levante a sus escogidos. Y en esa lista también estás tú.
Solo es que tú dispongas tu corazón. En esa lista estás tú, mi amigo. Las cosas materiales no pueden comprar la salvación. Con las cosas materiales que tú tienes son para sobrevivir, son para que te ayuden a sobrevivir. Pero no puedes comprar la salvación. Solamente la puedes comprar recibiéndole a Jesús. Solamente. No esperes que algo peor venga a tu vida. No esperes de que Dios te encuentre en una mala condición. Porque también Él nos puede dar una sorpresa de que Él repunte en esas nubes y no estar preparados. La salvación no te la va a dar nadie más. La salvación no te la van a dar tus hijos, tu esposa o tus familiares. La salvación es individualmente. La salvación te pertenece a ti. Eres responsable de tu vida. Pero también Dios no te va a obligar a hacer nada, porque Dios no nos obliga a nada, amigo. Él es caballeroso. Pero cuando tú le abres tu corazón, Él entra y Él se queda. Pero tú decides si seguir viviendo de esa manera, si seguir llevando esa vida que tienes, o recibirle. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Él te quiere tener engañado llevando esa vida. Él te quiere tener allí aislado, viviendo una vida de tormento, porque eso es lo que sucede cuando nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón. Lo que hay en nuestra vida es un tormento, es una aflicción, porque el enemigo no duerme, te está oprimiendo día y noche. Él te tiene oprimido. ¿Por qué te tiene oprimido? Porque Él no quiere que tú salgas de esa prisión. Él no quiere que seas libre. Solo cuando vienes a Cristo, esas cadenas se rompen. Solamente cuando vienes a Dios, mi amigo. Pero es decisión tuya. Si seguir viviendo de esa manera o ser guiado por Cristo. Pero si tú eres una persona sencilla, una persona inteligente, tú vas a recibir lo que Dios te da. Pero si no recibes el consejo de Dios, más tarde te vas a lamentar. Más tarde vas a decir, pero Dios me advirtió. Porque desde el momento de que Dios viene a nuestra vida, Dios nos advierte. Dios nos advierte, amigo. Y es un momento donde tienes que analizar. Tienes que poner los pies sobre la tierra. ¿Dónde estás parado? ¿En qué momento estamos viviendo? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Si tú ves
todo lo que se está moviendo en el mundo son principios de dolores. Son principios de dolores. Donde tú tienes que entender de que Dios nos está haciendo un llamado, un llamado de alerta, una advertencia. Donde Dios nos está haciendo un llamado de advertencia. Es porque Él está a las puertas, mi amigo. Es porque Él está a las puertas y te está hablando. El día de mañana nosotros no vamos a poder venir no vamos a poder venir delante de Dios y poner excusas. Porque lo primero de que Dios va a hacer en aquel día, cuando tú te presentes delante de Dios, Él te va a pedir cuentas de tu vida. Él me va a pedir cuentas de cada acto que yo hice en esta tierra. Él me va a pedir cuentas. ¿Qué fue lo que yo hice en la tierra? Eso va a ser lo primero que Dios nos va a preguntar. Y haber vivido una vida apartada de Dios, haber muerto sin Dios y sin esperanzas, no te espera nada bueno. Por eso Dios habla a tiempo, mi amigo. Por eso Dios nos habla a tiempo, para que nosotros reaccionemos. Para que nosotros nos demos cuenta que sí, realmente yo necesito a Dios. Para que en aquel día nosotros no seamos avergonzados, sino lo contrario, de que Dios nos tiene una recompensa, amigo. Eso es lo que Dios hace y va a seguir haciendo en nuestra vida. Así es de que ha sido una bendición haberte impartido este mensaje, y que Dios te bendiga.